Cabe, y lo digo públicamente, si tienen el acceso los funcionarios de la UAF que se están resistiendo a declarar, incluyendo al director. Le preguntamos si para la elaboración de ese informe, el 028-2016, la UAF solicitó o no previamente asistencia penal internacional. Es que no la ha solicitado. La fiscal recién el 9 de enero, después que estaba armado el proceso con orden de prisión, ha pedido la asistencia penal internacional. La otra pregunta es si la UAF de Ecuador menciona en su informe compañías como la Proinvest que están domiciliadas en Estados Unidos. ¿Por qué no solicitó la asistencia penal internacional? Si esta compañía tuviera que ver con la comisión de algún delito relacionado con lavado, tengan la seguridad que en Estados Unidos ya sus directivos habrían sido procesados y probablemente había sido suspendida, clausurada, etc. Se mencionan cuentas corrientes de bancos norteamericanos en ese informe 028 y en el alcance 001. Tampoco se pidió asistencia penal internacional para saber qué había en el manejo de esas cuentas. Entonces, cabe una pregunta cierta y concreta. ¿Cuáles son las operaciones inusuales e injustificadas a que se refiere este informe 028? Porque, ojo, dice allí la UAF de Ecuador, se han detectado operaciones inusuales e injustificadas. Y claro, está la pregunta formulada, como dije hace un momento, juego limpio. Están formuladas por escrito para que vayan a contestar. A ver, señores, aquí está el informe. ¿Dónde están las operaciones inusuales e injustificadas a las que ustedes se refieren? Porque es fácil decir, hay operaciones, sí, pero ¿cuáles son? Por eso también allí hay otra inquietud. A ver, señores, ustedes que hablaban de operaciones inusuales e injustificadas, surge la gran pregunta. Carlos Pareja Cordero, ¿qué operación inusual e injustificada ha perpetrado? Menciónelas. No las menciono. Además, queda una gran inquietud. ¿Cuál es el mecanismo para calificar una operación financiera como inusual o injustificada? Tiene que haber protocolos pues, de cumplimiento. No simplemente porque a mí me parece, la voy a calificar. Y fíjense la consecuencia gravísima. Ahora, queda una inquietud porque surge el pago a Castelago de $179.000 que hizo Proinvest por encargo de la doctora Esther Avilés Nogué. Entonces queda la pregunta, ¿eso cuándo fue? En el año 2011. Es normal que después de 5 años vayan a revisar una operación y digan, es inusual y es injustificada. Vamos a suponer que se trate de una operación que hace una persona que está vinculada con delito de tráfico de drogas ilegales. Bueno, pues podríamos pensar, esta persona de dónde aparece con ese dinero y lo transfiere. Podríamos presumir razonablemente que es un origen ilícito. Pero en este caso se trataba de una transferencia de una persona muy conocida como era la doctora Esther Avilés Nogué, que a sus sobrinos nietos les dona $180.000 y le dice a Castelago, yo voy a donarle a mis sobrinos nietos, y le pide a Proinvest que cumpla con lo que se llama legalmente un encargo fiduciario. Ya estamos entregando nosotros la carta que la doctora Esther Avilés Nogué suscribió en el año 2011 ante el notario, el doctor Eduardo Falqués, en el año 2011. Y una carta que la doctora le dirige también a Proinvest y le dice, por favor, cumpla con pagar a Castelago. Ese es la única imputación incluso que hacen los peritos financieros. Pero si ese dinero tenía un origen lícito, la transferencia fue lícita. A ver, ¿de dónde vino la transferencia? De Proinvest, supuestamente de cuentas norteamericanas, dinero de la doctora Esther Avilés. Y si eso hubiese sido inusual o sospechoso, tengan la seguridad que la red de represión de delitos financieros de Estados Unidos hubiera actuado, pues. A ver, para tener la idea clara, que no ha hecho aquí la UAF de Ecuador, ¿cuál es el procedimiento? Los bancos tienen la obligación de reportar las operaciones. Y claro, si alguien aparece, por eso que le hacen firmar a cualquiera que va a un banco un documento, si qué sé yo, más de $10.000, ¿de dónde aparece el dinero? Es producto de la profesión, anótelo. Nosotros no sabemos, pero es probable que el banco reporte a la UAF, aquí esta operación. El cliente dijo,
que era producto de la venta de la casa, el carro, de honorarios. Y la UAF tiene la obligación de verificar. Es lo que hace en Estados Unidos el FinCEN. El FinCEN emite lo que llaman un SAR. El SAR es informe sobre actividades sospechosas de instituciones financieras. Esto pasó en el año 2011. Si hubiera habido un movimiento inusual o injustificado, el FinCEN hubiera emitido un SAR para decirle, oiga, explique de dónde vino este dinero. Fue tan transparente ese recurso que utilizó la doctora Esther Avilés, que era de ella, una persona muy conocida que lamentablemente falleció. Y ese dinero fue transferido a Castelagos pagando lo que la doctora ordenó, mediante lo que se llama encargo fiduciario. Es que no hay absolutamente nada más en el informe de los peritos financieros. Hay un señor Vergara ahí que ya entregaron. Ahora bien, este hecho de tomar información de Estados Unidos en compañías y en bancos que han sido revelados por la UAF de Ecuador, constituye delito haber ingresado a esa información en Estados Unidos y haberla revelado. Pero insisto, la transferencia fue totalmente legítima. ¿Puede la UAF de Ecuador dar una alerta sobre una transferencia que ocurre en Estados Unidos? No tiene competencia para hacerlo. En Ecuador, ese dinero llegó ¿a dónde? A un banco, pues. Llegó al Banco Bolivariano. Si el Banco Bolivariano hubiera dudado o sospechado, ¿qué hacía? Le daba información a la UAF de Ecuador para que investigue, pues. Han pasado 5 años de esa transacción. Que sepamos, jamás el Banco Bolivariano hizo o dio aviso de sospecha de esa transacción. Si no, no hubieran esperado 5 años, pues. Hace mucho tiempo se hubiera iniciado un proceso. Este reporte de operaciones inusuales, si no se recurrió previamente a la asistencia penal, si no se le pidió al FinCEN que le dé información a la UAF de Ecuador, carece de valor. Es un acto procesalmente nulo, ineficaz. En Ecuador también los bancos, como en Estados Unidos, tienen la obligación de reportar, y cualquier institución financiera, cualquier transacción que les parezca inusual. Esa información que se tomó fue una información que se tomó ilegalmente. ¿Puede la UAF de Ecuador, de mutuo propio, calificar porque quiere, porque le parece, como sospechosa o inusual un movimiento en cuenta bancaria en Estados Unidos? Imposible, pues. Es que esa transferencia vino de Estados Unidos, que es la única, no hay ninguna otra. Y la UAF de Ecuador la califica como inusual. Si para eso existe el FinCEN, pues. ¿Por qué no recurrió al FinCEN? Porque no existe nada.